Oremos con la lección divina hoy martes 21 de mayo de 2024, tiempo ordinario. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy leemos y meditamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 30 al 37. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido en que quién sería el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y tomando un niño lo puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Hoy reflexionamos en este Evangelio que nos presenta el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como en el primer anuncio que vimos en Marcos 8, los discípulos quedaron espantados y con miedo. No entienden la palabra sobre la cruz porque no son capaces de entender ni de aceptar a un Mesías que se hace siervo de los hermanos. Ellos siguen soñando con un Mesías glorioso, majestuoso, y muestran además de esto una gran incoherencia. Mientras Jesús anuncia su pasión y muerte, ellos discutían entre sí quién de ellos es el mayor. Jesús quiere servir, ellos solo piensan en mandar. La ambición los lleva a promoverse a cuesta de Jesús. Hasta hoy, aquí y allá, el mismo deseo de esta autopromoción aparece en nuestras comunidades. Tanto en la época de Jesús como en la época de Marcos había la levadura de la ideología dominante. También hoy la ideología de las propagandas, del comercio, del consumismo, de las novelas, influye profundamente en la manera de pensar y actuar de la gente. En la época de Marcos no siempre las comunidades eran capaces de mantener una actitud crítica frente a la invasión del Imperio Romano. Y hoy el anuncio de la cruz, Jesús camina por Galilea, pero no quiere que la gente se entere, pues está ocupado en la formación de los discípulos y conversa con ellos sobre la cruz. Dice que conforme a la profecía de Isaías, el Hijo del Hombre debía ser entregado y condenado a muerte,
Esto indica que Jesús se dejaba orientar por la Biblia, tanto en la realización de su propia misión como en la formación dada a los discípulos. Él sacaba su enseñanza de las profecías, como en el primer anuncio. Los discípulos escuchaban, pero no entendían la palabra sobre la cruz, pero tampoco le preguntan al Señor ni piden aclaraciones. Tienen miedo de dejar transparentar su ignorancia. La mentalidad de competición. Al llegar a casa, Jesús les pregunta de qué discutíais por el camino. Ellos no respondieron. Es el silencio de quien se siente culpable, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Jesús es un buen pedagogo. No interviene inmediatamente. Él sabe esperar el momento para luchar contra la influencia de la ideología en sus formandos, la mentalidad de competición y de prestigio que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano se infiltraba ya en la pequeña comunidad que estaba a punto de empezar. Aquí aparece el contraste, la incoherencia, mientras Jesús se preocupa de ser Mesías siervo, ellos solo piensan en ser el mayor. Jesús trata de bajar y ellos quieren subir, servir en vez de mandar. La respuesta de Jesús es un resumen del testimonio de vida que de él mismo venía dando desde que comenzó. Si uno ser, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos, el siervo de todos, pues el último no pasa premio ni recompensa. No los gana, es un siervo inútil. El poder hay que usarlo no para subir y dominar, sino para bajar y servir. Este es el punto en que Jesús más insistía, del que más dio testimonio. Enseguida Jesús coloca a un niño en medio de ellos, una persona que solo piensa en subir y en dominar, no prestaría gran atención a los pequeños. Pero Jesús lo invierte todo. Dice, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Él se identifica con los niños. Quien acoge a los pequeños en el nombre de Jesús, acoge a Dios mismo. No por el hecho de que una persona siga a Jesús, ya es santa y renovada. En medio de los discípulos cada vez de nuevo, la levadura de Herodes y de los fariseos levantaba cabeza. En el episodio de este evangelio, la levadura de Herodes y de los fariseos levantaba cabeza. En el episodio del evangelio hoy, Jesús aparece como el maestro que forma a sus seguidores. Seguir era un término que formaba parte del sistema educativo de la época.
Era usado para indicar la relación entre el discípulo y el maestro. La relación maestro-discípulo es diferente a la relación profesor-alumno. Los alumnos asisten a las explicaciones del profesor sobre una determinada materia. Los discípulos siguen al maestro y conviven con él 24 horas al día. Fue en esta convivencia de 3 años con Jesús que los discípulos recibieron su formación. El Evangelio de mañana nos dará otro ejemplo muy concreto de cómo Jesús formaba a sus discípulos. Para la reflexión personal, Jesús quiere bajar y servir, los discípulos quieren subir y dominar. ¿Y yo? ¿Cuál es la motivación más pregunta de mi yo desconocido? Seguir a Jesús y estar con Él 24 horas al día y dejar que su modo de vivir se vuelva mi modo de vivir y convivir. ¿Está ocurriendo esto en mí? Oremos. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón, sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi redentor. Salmo 19:15. Alabado sea por siempre mi amado Señor Jesús.